Desde lejos, América Latina parece una región de playas, música y fiesta. Pero en muchos lugares, la vida real es muy diferente. Hay gente que vive como si cada mes fuera el último, con escasez de comida, los medicamentos convirtiéndose en un lujo y un futuro que nunca llega. Hoy, Bello Mundo te lleva por 10 paradas para conocer los países más pobres de una región que debería ser rica. Antes de empezar la lista, conviene entender algo muy importante. Aquí no vamos a usar país pobre como sinónimo de PIB bajo, ya que las cifras ayudan, pero nunca lo dicen todo. El enfoque es la pobreza en la vida real, es decir, cuántas personas no pueden permitirse lo básico. Precisamente porque la pobreza no es solo una cifra, es un conjunto de realidades que no siempre aparecen en los informes oficiales, como es el caso del país que vas a conocer ahora. Número 10. Paraguay. Paraguay es un país curioso. Cuando lo miras desde lejos, parece que todo está en orden. Los informes internacionales muestran que cerca del 2% de la población vive en extrema pobreza, lo que, sobre el papel, sitúa al país en una posición cómoda dentro de la región. Pero la realidad no encaja en ese tipo de métricas. En Asunción se nota que se ha avanzado mucho. La ciudad ha ganado nuevos edificios, el comercio se ha fortalecido y algunos barrios muestran signos de modernización. Da la sensación de que la capital ha encontrado su propio ritmo de crecimiento, con obras, servicios y un dinamismo urbano que no existía con tanta intensidad hace años. Pero este panorama no se repite en el resto del país. En el interior, las cosas son muy diferentes. En el Chaco, esta realidad es muy evidente. La región sufre la falta de agua potable, largas distancias hasta los servicios básicos y carreteras que desaparecen con la lluvia. Las familias tienen que caminar kilómetros para comprar medicamentos, tramitar documentos o llevar a un niño al médico. Es una vida marcada por la improvisación, sin transporte, sin atención sanitaria y sin acceso a lo básico. Y esto no es algo nuevo. Durante décadas, el desarrollo se ha extendido de forma desigual. Mientras el país crecía gracias a la soja, la carne y la energía generada por Itaipú, una gran parte de la población seguía atrapada en trabajos informales, con bajos ingresos y poca estabilidad. El salario medio ronda los $400 al mes, una cantidad que no garantiza seguridad cuando todo depende del clima, de la cosecha y de los precios internacionales. Paraguay no sufre un colapso ni una miseria generalizada. El reto es otro. Las cifras avanzan más rápido que la realidad de quienes están lejos de los centros desarrollados. El país ya ha demostrado que es capaz de subir peldaños, pero el paso decisivo sigue dependiendo de que el crecimiento llegue a todos. Número 9. Ecuador. Ecuador vive un tipo de inestabilidad que se nota más en los barrios que en los informes. La pobreza va de la mano de la violencia y esa unión le ha costado cara al país en los últimos años. En menos de una década, las facciones han empezado a disputarse el territorio y han transformado ciudades que antes dependían del turismo. Desde 2016, los delitos con muerte han aumentado casi un 300%. Y, cuando eso ocurre, el turismo se contrae, la inversión desaparece y los empleos formales comienzan a desaparecer. La economía pierde fuerza y la pobreza gana terreno. La dolarización, que desde hace décadas funciona como un ancla, frena la inflación, pero paraliza al país cuando necesita reaccionar. Sin moneda propia, cualquier choque externo pesa más, y Ecuador se enfrenta a estos choques con frecuencia. Las cuentas públicas se ajustan, los desastres naturales afectan a comunidades vulnerables y la recaudación no da abasto para cubrir las necesidades. En 2024, cerca de una cuarta parte de la población vivía por debajo del umbral de pobreza y casi una de cada 10 personas
se enfrentaba a la pobreza extrema, sobreviviendo con menos de $3 al día. En el campo, la situación es aún más difícil, con una pobreza moderada superior al 40%. Ecuador tiene potencial, pero mientras la violencia y la desigualdad vayan de la mano, cualquier avance será siempre frágil. Número 8. Guatemala. En el 8º puesto, llegamos ahora al país donde la desigualdad no se limita al bolsillo. Es histórica, territorial y cultural. Es un país donde cerca del 60% de la población vive en algún nivel de pobreza y donde la desigualdad no es un detalle, es la norma. Una élite minoritaria concentra gran parte de la riqueza, mientras que la mayoría lucha por lo básico. Esta estructura se transmite de generación en generación y moldea todo lo que viene después. En la capital, la vida parece funcionar mejor. Ciudad de Guatemala cuenta con un comercio sólido, servicios, bancos, empleos formales y una sensación de dinamismo que da la impresión de que el país está avanzando. Pero basta con salir de la zona urbana para darse cuenta de que ese avance no llega a todo el mundo. En el interior, especialmente en las regiones indígenas, la pobreza cobra rostro. Más del 70% de las familias viven con menos de $6 al día, y una gran parte intenta sobrevivir con menos de 3. Las aldeas mayas lo muestran sin necesidad de cifras. Casas de madera o adobe, cocinas de leña en una sola habitación, niños caminando kilómetros hasta una escuela sin profesor, madres cocinando con lo que sobró del día anterior y agua que a veces viene de un arroyo, y a veces no viene de ningún sitio. La desnutrición es otro golpe. La UNICEF señala que alrededor del 47% de los niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento, y entre los niños indígenas ese índice es aún mayor. Es un país donde el hambre y la infancia van de la mano. ¿Y por qué no cambia esto? Porque Guatemala arrastra décadas de inestabilidad política, corrupción, instituciones débiles y una economía basada en la agricultura de subsistencia, vulnerable a las sequías y los huracanes. La violencia de las pandillas dificulta las inversiones y las remesas del extranjero, que representan casi una décima parte del PIB, ayudan a las familias a sobrevivir, pero no construyen desarrollo. Al final, Guatemala demuestra que la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de acceso, de infraestructura, de futuro, sobre todo para quienes nacen lejos de la capital. Número 7. El Salvador. En los últimos años, El Salvador ha sido noticia en todo el mundo por la política de tolerancia cero del presidente Nayib Bukele. Lo que en su día fue uno de los lugares más peligrosos de América, ha registrado una caída gigantesca en los delitos mortales. Y mucha gente ha empezado a sentir, por primera vez en décadas, que podía pasear por su propio barrio sin tanto miedo. Sin embargo, mientras la sensación de seguridad mejora, la situación de la pobreza va en la dirección contraria. La agencia de noticias latinoamericana, Prensa Latina, y la ONG Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, señalan que la pobreza ha aumentado considerablemente desde 2019. Hoy, casi el 37% de la población vive en situación de pobreza relativa o extrema. En un país con unos 6.100.000 habitantes, esto supone fácilmente más de 2 millones de personas con dificultades para pagar la comida, las facturas básicas y mantener la casa a flote. Y este panorama no va a cambiar a corto plazo. Esto se debe a que casi 2 millones depende en gran medida del dinero enviado por quienes se han marchado. Es decir, una gran parte de los hogares solo consigue llegar a fin de mes gracias a esas remesas. Y eso es un problema, ya que, cuando la economía exterior se desacelera, el impacto recae directamente en el hogar de esas familias. Al mismo tiempo,
La economía salvadoreña es pequeña, poco diversificada y tiene una elevada deuda pública. En 2025, el FMI aprobó un paquete de ajuste y ayuda financiera de 40 meses, precisamente porque las cuentas estaban al límite. En la práctica, las calles se han tranquilizado y el miedo ha disminuido, pero el bolsillo sigue estando ajustado para mucha gente. Sin empleo estable, sin ingresos previsibles y sin un crecimiento que llegue a quienes están en la base, la pobreza se mantiene firme, incluso con la caída de la violencia. Número 6. Bolivia. Continuando el viaje, llegamos a Bolivia, un país que casi siempre aparece en los últimos puestos del ranking de ingresos de Sudamérica. De media, lo que produce cada boliviano al año sigue siendo bastante menos que la mayoría de sus vecinos. Pero el problema allí no es solo ganar poco, es cómo funciona la economía. Gran parte del trabajo en el país es informal. Mucha gente vive de los mercados, del comercio ambulante, del transporte de mercancías, de pequeños servicios y, en muchos casos, de mercancías que cruzan la frontera sin factura. Esto significa millones de personas sin contrato formal, sin pensión garantizada, sin ninguna red de protección. No hay salario mínimo, no hay paga extra, no hay vacaciones, no hay nada estable. Durante años, el gobierno intentó mantener la idea de estabilidad conteniendo los precios a la fuerza, sobre todo los del combustible y algunos alimentos. La gasolina era barata, el gas de cocina también, y eso ayudaba a mantener la inflación baja. Pero ese modelo dependía de algo que empezó a escasear: el dólar. Cuando disminuye la entrada de divisas, importar combustible, medicamentos, piezas e insumos se vuelve cada vez más caro. En los últimos años, la factura ha empezado a pasar factura. La inflación, que era baja, se disparó. El precio de la comida, el transporte y los productos básicos dio un salto. En varios lugares empezaron a aparecer colas en las gasolineras, límites de compra y riesgo de desabastecimiento. El gobierno busca soluciones, habla de nuevas formas de pagar las importaciones, intenta ajustar los subsidios, pero nada de eso se resuelve de la noche a la mañana. Ahí es donde la pobreza vuelve a cobrar fuerza. Cuando el coste de la vida sube de repente en un país donde la mayoría vive al día, quien ya estaba al límite no tiene a dónde huir. Bolivia entra en un ciclo conocido. El país incluso mejora en algunos años, pero cualquier choque externo lo derrumba todo de nuevo, porque la base sigue siendo frágil, muy dependiente de unas pocas fuentes de ingresos, de subsidios y de una moneda que vive bajo presión. Quien paga esta montaña rusa, como siempre, es precisamente quien tiene menos margen para caer. Número 5. Honduras. Honduras es uno de esos países que casi siempre aparecen cuando se habla de pobreza en América Latina. Y no es difícil entender por qué. En estudios recientes, más del 70% de la población se encuentra en situación de pobreza, y más de la mitad en pobreza extrema. Esto significa millones de familias viviendo al límite, con dificultades para cubrir la comida, el transporte, los medicamentos y las facturas básicas al mismo tiempo. Y ahí entra el problema central de Honduras, que es antiguo y difícil de resolver: la falta de trabajo formal. Para que te hagas una idea, más del 80% de los trabajadores hondureños están en el sector informal. Cuando el trabajo formal no llega, los ingresos familiares se convierten en un vaivén. Una semana entra dinero, la otra no. Mucha gente vive de trabajos ocasionales, de trabajo informal, de servicios temporales. Al igual que ocurre en El Salvador, las remesas se han convertido en un pilar de la economía hondureña. El dinero enviado por quienes se han marchado ayuda a pagar las facturas del mes. El problema es que esa ayuda también crea dependencia. Y hay otro gran obstáculo en el camino: la delincuencia, la inseguridad y las instituciones frágiles ahuyentan la inversión,
frenan los negocios y dificultan el turismo. Sin inversión, sin empleo de calidad y con gran parte de la población sobreviviendo a base de improvisaciones, el país crece en algunos momentos, pero lo hace sin cambiar la base. Y para miles de familias, el plan de supervivencia sigue siendo el mismo de hace años. Alguien se va para intentar mantener a quienes se quedaron. Número 4. Cuba. Cuba es una isla rodeada de mar y de dificultades. Quien la mira desde fuera ve colores, música, puros, coches antiguos. Quien vive dentro ve otra cosa, un salario escaso, estanterías vacías y la sensación constante de que todo funciona al límite. El cubano medio gana alrededor de $20 al mes, una cantidad que apenas cubre lo básico, y eso crea una división muy clara dentro de la isla. Por un lado están los que tienen acceso a divisas fuertes como el dólar, ya sea porque reciben remesas de la familia, trabajan en el turismo o tienen negocios que operan con dólares. Por otro lado está la mayor parte de la población, que depende exclusivamente del salario local. Son dos realidades completamente diferentes, que conviven una al lado de la otra. La economía ya era frágil, pero desde 2019 se ha contraído cerca de un 12%. El turismo, principal fuente de divisas, se ha desplomado de aproximadamente 4 millones de visitantes a algo cercano a los 2 millones. El déficit fiscal sigue siendo elevado y el tipo de cambio se ha convertido en un reflejo de la crisis. Al tipo de cambio oficial, un dólar vale 120 pesos, pero en el mercado paralelo llega a 360. Esa factura se dispara en la mesa, literalmente. Desde los años 60 existe un sistema de racionamiento que distribuye pequeñas cantidades de arroz, azúcar, frijoles y leche. Pero lo que ya era poco se ha reducido aún más. El año 2024 se caracterizó por una escasez generalizada, con mercados vacíos, retrasos en la distribución y una cesta básica que apenas llega a fin de mes. Y todo apunta a que en los próximos años seguirá igual, ya que, además del embargo estadounidense, uno de los principales responsables de la crisis, existe un modelo económico estancado, centralizado e incapaz de producir lo suficiente, que también pesa. Número 3. Venezuela. En Venezuela, la pobreza no aparece primero en los informes, aparece en el día a día. Está en la cola del mercado que empieza antes de que salga el sol, en la farmacia donde casi no ha llegado nada, en el transporte que no funciona, y en la moneda que pierde valor más rápido de lo que la gente puede seguir. El salario mínimo llegó a situarse en torno a los $5 al mes, una cantidad que cubre menos del 5% de la cesta básica. Esto se convirtió en el retrato de toda una población tratando de sobrevivir con lo imposible. Las familias empezaron a intercambiar ollas, ropa, ventiladores, herramientas, cualquier cosa que valiera un paquete de arroz. Una encuesta nacional reveló que los venezolanos perdieron, de media, 11 kilos en un año por la simple dificultad de comer. Y la crisis no se limitó a la comida. Los hospitales se quedaron sin material básico. Los médicos atendían de forma improvisada. En algunos lugares faltaba incluso luz y agua. Y, en los últimos años, la crisis económica pasó a ir de la mano de otra crisis, la política, ya que el chavismo nunca fue un bloque totalmente uniforme. Con el tiempo, surgieron divisiones internas entre militares, sectores civiles del gobierno y grupos vinculados al control económico. El resultado fue un país políticamente paralizado, y cuando la política se paraliza, la economía también se paraliza. Tras años de profunda crisis económica, el panorama volvió a dar un giro con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La detención no trajo estabilidad, sino incertidumbre. El régimen, que siempre ha estado muy concentrado en unas pocas figuras leales,
pasó a vivir disputas internas entre sectores del chavismo, militares y grupos que intentan reorganizar el poder. La detención de Maduro no puso fin a la crisis, solo puso de manifiesto algo más profundo: un país dividido, políticamente inestable y económicamente estancado, donde la pobreza no desaparece, solo cambia de forma. Número 2. Nicaragua. Conocida por muchos como la Corea del Norte de América, Nicaragua, si solo miramos las cifras, puede parecer un país más tranquilo en apariencia. La economía crece algunos años, exporta, mantiene cierto turismo, pero el engranaje es frágil y depende de un combustible invisible que ya se ha convertido en parte de la rutina del país: las remesas. En 2024, entraron más de $5.000 millones en remesas. En muchos hogares, quien paga la comida, los medicamentos y el alquiler no es el empleo local, es el familiar que se fue. Y ahí entra otro lastre que frena al país. Nicaragua lleva años viviendo con represión política y debilitamiento de las instituciones. Este ambiente ahuyenta la inversión, aumenta la inseguridad para quien quiere producir y empuja a más gente a marcharse. Es decir, se va el trabajador, entra la remesa, pero la base de la economía sigue débil. Al final, Nicaragua queda atrapada en un círculo vicioso. Sin empleo estable y sin inversión suficiente, la pobreza no desaparece de verdad. Número 1. Haití. Haití es ese lugar donde la pobreza no necesita esconderse tras las estadísticas, porque se ve nada más dar la primera esquina. Basta con mirar a tu alrededor para darte cuenta de que allí todo es una lucha diaria. La mayoría de la gente vive con menos de $2 al día, y casi la mitad del país depende de algún tipo de ayuda humanitaria para poder simplemente comer. En un territorio donde la vida ya es difícil, hasta lo básico se convierte en un reto. El agua corriente no llega a todos, el saneamiento es escaso y el sistema sanitario funciona como puede. Haití convive con enfermedades que podrían controlarse en otros lugares, como la tuberculosis y el cólera, que regresó tras el gran terremoto de 2010. En muchos barrios, la gente enferma sabiendo que quizá no encuentre medicinas, un médico o incluso luz en el hospital. La economía avanza como si llevara piedras a cuestas. El desempleo es alto, los precios cambian rápidamente y el país necesita importar más de la mitad de lo que consume. Cuando falta dinero, las estanterías también se quedan vacías y la población se las arregla como puede. Los niños lo sienten con más intensidad que cualquier adulto. 100.000 de ellos sufren desnutrición aguda, creciendo entre el hambre, el miedo y la incertidumbre. Y por si todo esto no fuera suficiente, la geografía de Haití juega en su contra. El país se encuentra en el corredor de los huracanes y sobre fallas geológicas que provocan terremotos. Casi toda la población vive expuesta a estos desastres. Las casas frágiles, las montañas deforestadas y la falta de infraestructura hacen que cada tormenta parezca mayor que la anterior. Entre la pobreza, la inestabilidad y las sucesivas tragedias, Haití sigue intentando mantenerse en pie en un escenario donde casi todo le empuja hacia abajo.